tenemos que tener en cuenta es que las enfermedades respiratorias es lo más común que vamos a tener en nuestros niños en la primera infancia. De hecho, se dice que podemos tener en un año hasta 6 infecciones respiratorias en un año. Siempre nos alarmamos mucho porque, por supuesto, nadie quiere tener a sus niños enfermos en casa y pues ofrecerle todos los cuidados, pero podemos evitarlo. Si hay muchas maneras de evitarlo, lo primero es desde pequeños con una lactancia materna exclusiva. Siempre tenemos que defender eso porque es la primera fase de inmunización que le ofrecemos a nuestros niños. Posteriormente, iniciar una alimentación balanceada a base de frutas. Frutas naturales es lo que primero, más allá de jugos, alimentos procesados, esa es una de las primeras también bases que le podemos dar a nuestros niños. Y por supuesto, no dejar atrás el esquema de vacunación. Hay muchas enfermedades que podemos prevenir en la infancia y en especial las enfermedades respiratorias con el esquema de vacunación completo. Doctora, ¿por qué asociamos las bajas temperaturas, el frío, la lluvia con la aparición de enfermedades respiratorias? ¿Cuál es la relación? Sí, bueno, fíjate, sobre todo nosotros, a pesar de ser un país tropical, tenemos épocas del año donde bajan un poco las temperaturas y eso hace que se propaguen mucho más los virus, en este caso, que son los más comunes. Y por supuesto van a estar circulando durante el año más virus unos que otros. Sin embargo, en la época de frío bajan las temperaturas y con él los virus, pues evidentemente vienen a propagarse. Hace que, por supuesto, haya una vasoconstricción, el frío hace que nuestras vías respiratorias se estrechen mucho más y empiecen los síntomas respiratorios. Es una de las principales causas y por ende, pues la propagación de los virus. ¿Cuántas de estas enfermedades respiratorias son virales? Virus hay muchos. Ok. Específicamente ahorita, en esta época del año, que tenemos muchas infecciones respiratorias en los niños y adultos, vale acotar, no solo en los niños, principalmente está circulando el influenza, virus sincitial respiratorio, que lo tuvimos en el último trimestre, se propagó bastante, no solo en Venezuela, a nivel mundial, con las bajas temperaturas también hizo que eso también se propagara mucho más, y sin dejar a un lado el SARS-CoV-2, que es el del COVID-19. Es importante acotar que de estos virus, que son los más comunes en esta época, tenemos vacunas, que es lo que estábamos hablando, el esquema de prevención. El virus de la influenza es prevenible con una vacuna anual que todos los años cambia ese esquema de vacunación. Pero es importante, lo podemos prevenir, podemos ayudar a que menos sea la propagación colocándonos esa vacuna. ¿Desde qué edad un niño puede recibir la vacuna de influenza? Desde los 6 meses. Y todo niño debe recibir esa vacuna, pero también los adultos que sean vulnerables a tener infecciones respiratorias por una patología de base, sobre todo el asma, las alergias, son patologías que deben recibir ese tipo de vacuna. Y también la que estábamos hablando, la de SARS-CoV-19, debemos colocarla en todos los niños a partir de los 3 años. No debemos dejar atrás y saber que ese virus todavía no se ha extinguido como tal y todavía lo tenemos en nuestra sociedad y debemos prevenirlo, no solo con las medidas de bioseguridad que ya conocemos en espacios cerrados, no dejar de utilizar el tapaboca es una de las principales medidas para ayudarnos a disminuir un poco la propagación, pero como te digo, la vacunación es nuestra herramienta fundamental. ¿Cómo se contagian las enfermedades respiratorias? Fíjate que la propagación, por eso hablamos de que en espacios cerrados debemos usar el tapaboca y fue una de las herramientas que nos ayudó mucho en la época de pandemia. ¿Por qué? Porque se propaga por las gotitas de flush o cuando estornudamos, esas microgotitas que soltamos al estornudar es la fácil propagación. Se dice que puede tener un alcance hasta de 1 metro y quizás más. Depende de la cantidad de gotas que podamos tener, es la propagación del virus que vamos a expeler. Muchos padres cuando los niños comienzan pues la etapa escolar tienen mucho miedo porque entonces aparecen algunas enfermedades respiratorias. Prefieren quizás aislarlos para evitar que esto ocurra, pero ¿qué tan importante es que el niño interactúe con otro para crear anticuerpos? Sí, una cosa lleva a la otra, es decir, como les venía diciendo, la principal herramienta que tenemos es la lactancia materna. Desde allí vamos empezando a ayudar a crear mecanismos de anticuerpos para que nuestros niños se vayan inmunizando y puedan llegar a su etapa escolar con una base de defensas y su sistema inmunológico esté mucho más fuerte y ya cuando ellos lleguen a la escolaridad estén mucho más fuertes inmunológicamente y a su vez no se contagien tanto. Sin embargo, es inevitable. Muchos niños, no todos, tienen un esquema de vacunación completo, no todos tienen una alimentación sana y balanceada,
No todos han recibido lactancia materna, muchos porque mamás no pueden, otros porque en definitiva la recibieron, pero aún así no están exentos de padecerlo. Sin embargo,